Pastor, hablando un poco de lo que es esa escritura del cerro, que ya tiene sus 36 años a la fecha. ¿Cómo es que inicia este proyecto? ¿Cómo es que nace? El presidente era nuestro hermano Gedeón Solís. ¿No se imaginaban en ese momento lo que iba a ser? No, todo lo manejó la alianza ministerial. Pero entonces escogieron una directiva para poder llevar a cabo el proyecto y entre ellos pues estaba el hermano Gerardo Bermúdez, porque se hizo el evento de Fiesta Juárez 87, ya con las letras. Ya pintadas las letras, entonces empezó y el estadio se llenaba. Recuerdo al hermano Gedeón Solís, a Rocha, a Leo, a tantos, a Julián, yo estoy muy cerca de él, el hermano Julián. Baltasar González, Páscar, Andrés Páscar, todos ellos, pues no se diga nuestro hermano Moisés, que fue uno de los que en ese tiempo nos olvidamos de las denominaciones, bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, pues nuevamente estamos aquí en el programa Conociendo el Ministerio. El día de hoy tenemos algo diferente que vamos a estar llevando para conocer un poco más de lo que ha sido lo que se conoce por el cerro de la Biblia o esa escritura que tantos años ya tiene y que nos ha dejado para muchos una inspiración, una reflexión, pero ¿cómo es que se inicia toda esta historia? ¿Cómo es que nace? ¿De qué manera? Pues bien, aquí tenemos el día de hoy a nuestro hermano que nos va a narrar, que nos va a platicar de viva voz. Así que, hermano, pues muchas gracias por la oportunidad que nos da de estar con usted, para que se presente, hermano, y unas palabras, a saludar a la Alianza Ministerial Evangélica que nos van a estar viendo en esta ocasión. Bueno, el saludo es en el amor de Cristo para la Alianza Ministerial en la que llevo en mi corazón siempre, puesto que cuando yo inicié en el ministerio tenía 2 años de haber sido salvo y fue un impacto para mí llegar a conocer gente de la Alianza, que algunos pues ya partieron con el Señor, pero estoy contento. Que Dios tiene todavía un propósito para los que aún estamos aquí. Y hablando, pastor, hablando un poco de lo que es esa escritura del cerro, que ya tiene sus 36 años a la fecha. ¿Cómo es que inicia este proyecto? ¿Cómo es que nace? Bueno, nace de un evento que se hizo en la ciudad de Chihuahua en 1986, un año antes. También pintaron un cerro, el Cerro del Coronel en Chihuahua, y de ahí vinieron los que trajeron ese proyecto y lo pusieron en manos de la alianza, de todos los pastores de la ciudad, aquí en Juárez. Y hubo un movimiento bastante impactante para mí, porque pues yo no sabía qué era esto. Yo estaba en el primer amor, como todavía ahorita estoy, pero fue en realidad un hecho trascendente que impactó nuestra ciudad, nuestro estado. Entonces, esto por primera vez se da de pintar un cerro en Chihuahua. En Chihuahua. De ahí se toma el querer hacerlo también acá en Ciudad Juárez. ¿Quiénes sienten esa visión o ese proyecto de traerlo para acá, para Juárez? Bueno, los que trajeron el proyecto para compartirlo se buscaron la alianza, buscaron la unidad de todas las asociaciones religiosas, y de alguna manera fue impactante porque no hubo quien dijera no, todos fuimos. Ese proyecto empezó buscando la unidad, sobre todo. ¿Quién estaba en ese entonces en la alianza del pastor? El presidente era nuestro hermano Gedeón Solís. En ese tiempo él estaba. En ese tiempo.
y había, pues, no recuerdo ahorita, ¿verdad?, los otros tres Sí, claro. personas que forman la directiva, pero pues estaba Julián Ibarra, Baltasar González, estaba Gerardo Bermúdez, estaban, pues no, los recuerdo en el corazón, pero ya en la mente ya pasaron años. Sí, ¿cómo se ve ese proyecto cuando lo traen a Juárez? ¿Cómo es que lo abrazan? ¿De qué manera lo toman? El consenso que se llevó fue muy interesante, porque era de unidad. El Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de Dios, siempre he creído que Él es el que impacta. Y el impacto lo hizo el Espíritu de Dios, porque Él tenía un plan para Juárez, porque en cuanto se propuso a las asociaciones religiosas, donde yo me congrego, pertenezco a una asociación religiosa, y cuando se puso en manos de una asamblea, estábamos en un retiro espiritual, y ahí se llevó el proyecto por parte de ellos y con todos, y entonces pues yo vi el evento, pero precioso. Yo no podía hablar de esto que estoy diciendo ahorita, yo solo estaba recibiendo, porque para mí fue un gozo. ¿No se imaginaban en ese momento lo que iba a ser? No había eso, porque pues Algo totalmente nuevo. ¿a quién se le va a ocurrir pintar el cerro? ¿Cómo entonces escoger ese cerro? ¿Cómo fue la elección vaya, tenemos la sierra aquí de Juárez, pero ¿por qué en particular ese cerro o qué los llevó a ese lugar? Yo creo que ya venía desde que vinieron a presentar el proyecto, porque vinieron a presentar el proyecto. Los que ya lo habían tenido esa experiencia del Espíritu de Dios, así lo entiendo ahora. ¿Fue difícil? Fue trabajoso, porque sí, todo cuesta trabajo, pero difícil para Dios no hay, porque esto desde que yo lo recuerdo, Dios ha estado en todo tiempo. Fue un evento que se llevó pues no había presupuesto, no había nada, todo fue un trabajo completo. Yo recuerdo al hermano Gerardo Bermúdez, porque el hermano Gerardo Bermúdez fue todos los que participaron, todos los pastores de Juárez que yo tenía en mi historia, como 120 en una fotografía, todos aportaron, y en una asamblea de la alianza ministerial, todo lo manejó la alianza ministerial. Pero entonces escogieron una directiva para poder llevar a cabo el proyecto, y entre ellos pues estaba el hermano Gerardo Bermúdez del Templo La Cruz, Del Triunfo de la Cruz. Del Triunfo Ahora, de la Cruz. A él es al que se le asigna llevar. Fue el presidente del evento Fiesta Juárez 87. Ese fue el asunto. El proyecto era pintar el cerro, pero antes era Fiesta Juárez 87. Ya se tenía contemplado Ya venía, este evento. ya venía todo en él. Se unió entonces. Era una sola causa. ¿Y cómo tomar ahora los pastores, hermano, esa decisión de subir, marcar? ¿Qué tan complejo fue el tener que, vaya, voy a decirlo así, no se tenía el equipo que hoy se tienen, los drones o para tomar medidas, de subir y empezar a sacar medidas de las letras? ¿Cómo se lleva esa tarea? Yo creo que la tarea empieza desde que se puso el proyecto, porque yo estoy recordando el impacto. Como el grupo que se hizo de todos los pastores de Juárez, vamos a decir ahora sí ya de todos los pastores de Juárez, que se impactaba porque íbamos a las iglesias de otras denominaciones. Se hizo el programa y nos invitaban, y vamos a estar eran eventos masivos. O sea, y de ahí, cuando ya viene el proyecto de las letras, pues entonces ya traían la experiencia de los ingenieros que iban a trazar. que habían trabajado en Chihuahua. En Chihuahua, los ingenieros. Y yo recuerdo entre ellos 3, pero no me acuerdo los nombres, solo me acuerdo de Leonardo.
un pastor que se llama Leonardo, no sé dónde quedaría. Pero el asunto es que ese impacto ya andaba, empezó entre los jóvenes. Ese impacto fue hacia los jóvenes, hacia la juventud. Y pues también yo no estaba viejo, pues también era un joven macizo, pero mi esposa, mis hijos fueron hasta salvos, mis hijos en ese tiempo. Mi familia toda fue salva en esos 2 años de avivamiento. Ahora, hermano, esto trabajándolo en la alianza, los pastores que estaban formando parte de la alianza, pero los que no estaban dentro de esa alianza en ese tiempo, ¿cómo empezaron a aceptar o de qué manera aceptaron la invitación que se les hace para ser parte de? Se estuvo promoviendo antes, que fue cuando se motivaron los jóvenes. Cuando se motiva todas las congregaciones y el Espíritu Santo estaba trabajando con Juárez. Entonces ese impacto fue cuando ya estaba la gente preparada para ir a subir al cerro. Ya cuando trazan el cerro, ya todo el mundo traíamos el proyecto en la mente del cerro, que iban a ir a pintarse letras en el cerro. Y fue un impacto porque usted mencionó que no había drones. No, los drones fueron los jóvenes, porque fueron los que agarraron, se repartieron. Ahora, no había dirección de la alianza. Era la alianza y junto de todas las denominaciones. Por eso eligieron al hermano Gerardo Bermúdez, para que Gerardo Bermúdez no pertenecía a la alianza. Pero nombraron un comité del evento y ahí estaban ellos. Y fue algo hermoso porque esas letras no era fácil para los arquitectos, los ingenieros, todos los ingenieros que tienen que hacer esas medidas, pues es mucho, porque las letras miden 50 por 75. Sí, son muy, muy grandes. Muy grandes. Ahora, ¿por qué esa frase de decir Ciudad Juárez, la Biblia es la verdad? Léela. Habían usado algo parecido en Chihuahua, pero aquí ellos la llevaron a discutir para ver qué convenía, y esa fue porque yo creo que estaba el Espíritu de Dios en su bendición de ese avivamiento que vino a Juárez. Hubo otras frases que se pusieron a tomarse a ver cuál llegaba o se fueron rápido con... Yo no recuerdo porque yo no estuve en eso. Sí, yo estaba nuevecito, yo tenía 2 años de salvo y luego el impacto para mí era a todos mis hijos que ahora estaban avivados, que querían ir al cerro también y todo. Había un avivamiento para las letras del cerro. Ahora, no estaba la carretera que hoy hay. No, ni estaba quebrado nada, estaba completito el cerro. Subimos, yo subí con el hermano Gerardo Bermúdez porque yo le acompañé antes de que empezaran a pintar el cerro, fuimos el hermano Gerardo y su servidor. Primero fuimos en un mueble que me habían prestado a mí porque yo no tenía ni carro, pero me lo habían prestado un Apache de Antigua, y en esa subimos hasta el pie de donde se empezaron las letras, y decía, pues esto solo lo puede hacer Dios porque esto está difícil para nosotros. Y esto fue como, para mí sigue siendo un impacto en las letras del cerro. Hasta el día de hoy sigue llamando a mucha gente a una reflexión. Ahora, no trae un mensaje, vaya, simplemente nos habla de la Biblia, de leerla. Es un mensaje que tal vez deja a muchos ese sentir de leer, de escudriñar, vaya, y me refiero a que se ha escuchado de personas que estaban en depresión, que quisieron a lo mejor suicidarse o tomar una mala decisión, y leyendo esas letras cambiaron su forma de pensar, se fueron a la lectura a ver por qué el cerro marcaba esto. Entonces yo he escuchado de personas que
que hablan esto, que fue algo que a ellos les cambió, unas simples letras, dijeran, que en el cerro, pero que hasta el día de hoy siguen todavía vivas, hablándole a la comunidad, no solamente de aquí de Juárez, ¿verdad? Hasta El Paso se alcanza a ver ese cerro, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo de los obstáculos a los que se enfrentan cuando empiezan a subir? Pues yo no recuerdo de obstáculos. Era tanta la pasión, tanto Esto era por la obra de Dios. Es la obra de Dios. Porque hasta hoy, el impacto que hizo fue sí, porque incluso cuando ya se pusieron el contenido de este hermoso dicho, la Biblia es la verdad. Ciudad Juárez, la Biblia es la verdad, léela. Hubo un medio que lo publicó nacional, un reportero nacional. El anuncio impactante en todo el mundo, porque impactó todo el mundo. Dijo y dijo estas palabras, y decía, es el anuncio más grande del mundo que se ha visto y no es comercial. Entonces, pues hubo muchas reacciones de todos. En la iglesia en Juárez había un avivamiento de todos. Yo recuerdo en aquellos años como en la Plaza de Toros, la Valderas, eran llenos totales cada que se hacían. Hubo seguimiento de ese evento, porque el hermano Moisés Chávez tenía rentada esa plaza y semana a semana hacía un movimiento. Se llenaba la plaza. Estuvieron viniendo predicadores desde Argentina, de todas partes del país. Esto fue algo bien, pues para mí me dan ganas de llorar otra vez, como andar llorando de gozo. Ahora yo veo, hermano, cómo hoy con la tecnología, las redes sociales, la convocatoria que se tiene por medio de esta tecnología que llegó, en aquellos años no había nada de esto. Y yo, como un niño, todavía en esos tiempos, me acuerdo que me subía a lo más alto de la plaza y miraba a la gente cómo llegaba, cómo salía, eran multitudes que se veía entrar a ese lugar. Y ahora pareciera ser que no hay el mismo resultado, o sea, ya no se han virado eventos de ese tipo en ese lugar. ¿Cómo era entonces? Dice usted, el Espíritu Santo estaba manifestándose ahí porque no había cómo, o sea, el tipo de alcance por las redes sociales que hoy se tiene, y aún así había un lleno. El evento tenía su proyecto de Dios. Yo recuerdo esto. Cuando se empezó a invitar desde el principio, lo vimos y fue creciendo. Los jóvenes iban y bajaban porque había que llevar las cubetas hasta arriba. Y para ellos venir cansados, unos venían hasta con un golpe de raspones, todos espinados de los arbustos que hay ahí, pero venían contentos. Y al final de cuando ya se iba a terminar ya el evento que estaba proyectado, porque se hizo el evento de Fiesta Juárez 87, ya con las letras, ya pintadas las letras, entonces empezó y el estadio se llenaba completamente. Nadie pues no se cerraban las iglesias porque eso no es el asunto. El asunto es como todo Juárez hablaba de esto y invitaba a uno, vente, vamos a este evento, a la gente que no tenía pues conocimiento de qué estaba pasando, y hasta la gente que no sabía qué estaba pasando, se movía con nosotros. Yo tenía ya en ese tiempo ya tenía una troquita, de ahí la llenaba. Y se llenaba todo el estacionamiento hasta más allá de donde está
otros terrenos. Y fue un impacto de... Yo recuerdo que en aquellos años estábamos nosotros con el pastor Joel Castillo, y desde aquel lugar nos veníamos caminando. No es muy grande la distancia, pero era tanto el deseo de estar, de no perderse, ¿verdad? Ese evento que caminábamos y veía así mucha gente llegar y salir y estar. Ahorita mencionaba el pintar las letras. No voy a decirlo así, era monte, lo que estaba allá arriba, y había áreas que para poder marcar las letras se tuvieron que arrimar piedras, se tuvieron que juntar, ¿cuánto se llevó, hermano, ese trabajo de ir diseñando las letras y para darle la primer pintada, que creo que fue con pintura, no como la que después se utilizó, ¿sí? Tuvieron que, era alto el precio que se tenía para comprar la pintura, que tuvieron que buscar otra opción. Pero ese trabajo me llama la atención a mí. ¿Cómo es que tuvieron que estar buscando piedras, limpiando, acomodando, trazando, para poder que la pintura quedara en esa letra? Bueno, yo no podría hacerlo porque yo solo veía lo que estaban haciendo los ingenieros y lo que estaban haciendo los jóvenes. Ya las instrucciones las dieron los ingenieros. La parte donde era tierra es porque había bajío, daba vuelta a la tierra. Y la pintura no iba Claro, a dar un resultado, ¿verdad? Entonces la piedra era para que tuviera el sustento de la pintura, para que la letra se viera completa, no se fuera, porque se iba a ver una mancha donde no. sí. Entonces hicieron todo ese trabajo, y así como subían los botes, porque llevaban sus un bote cada uno, porque tenía que ir listo con la otra mano por si se podía deslizar los jóvenes. Así agarraban también piedras de fuera de lo que estaba marcado, iban rellenando y iban haciendo esto. Ahora, la pintura, yo recuerdo que hubo un evento que a mí me causaba, pues, no sé qué me causó. Dije, ay, ¿qué pasó aquí? Que resulta que un día después de pintarla, y fue porque descubrí que era con qué la habían pintado. Yo no sabía qué materiales habían usado. Y alguien dijo en una asamblea, dijo, pues yo estoy muy enojado porque alguien borró las letras. Y todos pues comentaron, dijo, no, yo estoy muy enojado. Dice, pero ¿cómo está? Sí, yo me levanté la mañana y ya no estaban las letras, ya estaba todo borrado. Y el asunto es que estaba borrado porque hubo mucho rocío y se mojó la pintura, y el resultado es que era cal. Y la cal mojada no tiene color. Salió el sol y empezó a brillar más. Porque la cal es permanente, es un elemento de la misma, de la tierra. Pues todos estos cerros de Juárez son calicios. Así que pues hubo eventos de eso. Pues decíamos, pues ¿cómo que las borraron? ¿Quién? Ya le querían echar la culpa a alguien. Había muchas cosas bien bonitas que vimos y aprendimos. ¿Se ha querido o se ha intentado borrarlas? Han hecho intentos diciendo que se está dañando la fauna, que hay animales que ya no están por la cuestión de esas letras. Pero, ¿cómo se ha tomado por parte de la iglesia ese querer de borrar las letras? Yo creo que la iglesia estamos conscientes de que siempre va a haber alguien que no le gusta.
que se hable de Dios y menos que esté en las letras. Pero la realidad es que si no les hacemos caso, ahí se para. A una persona que siempre se burla de nosotros cuando vamos pasando y nos dice aleluyas y nos dice todo eso, pues para eso nos dio la paz Cristo, para entender los que necesitan a Dios, porque a lo mejor estábamos peor que ellos. Y Dios en ese avivamiento nos dio esa sabiduría, tanto a los que estábamos nuevos como a los pastores, que todos, porque todos traíamos paz de Cristo. Estábamos en la paz del Señor Jesucristo. La ciudad estaba en la paz del Señor Jesucristo. Decía el hermano Luis Palau en uno de sus mensajes ahí en el estadio: ustedes no se preocupen por lo que digan los comunicadores. Dice, porque hay muchos, dice, que están mal informados o mal intencionados. Y eso pues no tiene sustento, que digan lo que quieran. Al Señor Jesucristo le dijeron más cosas. Y Él siempre seguía adelante buscando adoradores que adoraran en espíritu y en verdad. Y aprovecho de decir que todavía estoy en ese avivamiento, a mí no me ha faltado nada. Yo tuve que cerrar mi negocio porque yo llegué migrando de allá de Aguascalientes. Yo venía buscando con qué darle a mis hijos comida. Y todo esto vino como un regalo para mí porque pues yo apenas empezaba mi negocio. Y vino esto y hasta cerré mi negocio. Y me dediqué a otras cosas con el avivamiento del poder del Espíritu Santo. Y todavía lo tengo y en mi casa todavía está. Dejó muchos marcados, hermano, todo esto, como dice, a tal grado que han pasado años y usted lo siente, aún siente ese cambio, ese avivamiento que llega entonces a su vida, y no nomás a usted, a su familia. No, muchos pastores que yo conozco le siguieron y crecieron y yo recuerdo a todos, recuerdo al hermano Gedeón Solís, a Rocha, a Leo, a tantos, a Julián, yo estoy muy cerca de él, el hermano Julián, Baltasar González, Páscar, Andrés Páscar, todos ellos, pues no se diga nuestro hermano Moisés, que fue uno de los también pioneros de ese tiempo. Fue entonces un mover grande en la alianza que viene a dar esto. La unidad de los pastores, y nos conocemos todos. Se rompieron muchas barreras. En el espíritu y en todo. Ahora, hermano, ¿qué pasa ahora? Hace años que vienen a pintar nuevamente a un lado del cerro otra frase, sí, refiriéndose a los 50 años del apostolado de el líder de la luz del mundo. ¿Cómo se ve esta situación? Pues para nosotros no fue nada, porque Dios no tenía ese proyecto. El proyecto eran las letras. Y la Biblia se pidió permiso al cabildo, al Estado, se pidieron los permisos correspondientes, hay documentos, y eso lo dejó el hermano Gerardo Bermúdez como un legado a uno de sus miembros. Ahora, esto es lo que da lugar a ese conflicto donde dicen que ellos no piden permiso, solamente subieron y empezaron a pintar. Sí, hubo alguna mala interpretación de la ley y lo hicieron, pero fíjese que había una cosa, lo que protegió a las letras que no se dañaran en los dichos que hubo, es que la cal no hace daño a la fauna. Pues ¿cómo le va a hacer daño si el cerro es de cal? Sí. Ese es muy lógico. Allá no sé qué iban a usar, porque sí se hicieron algunos intentos, pero no, pues no sé,
Al parecer el día que iban a inaugurar ese letrero, murió el líder. Entonces, pues no hay casualidades en Dios. Todavía años atrás se pinta el rostro de Benito Juárez, que decían que ese rostro aún hasta de noche se iba a poder ver. Desaparece. Sí, porque los químicos no prosperan encima de la cal. Entonces no dio resultado. ¿No? Y acá ya cuántos años han pasado y aún sigue. La piedra natural reclama el poder de la cal. Son 36 años. ¿Qué sentir deja el haber hecho eso para la iglesia, para el pastorado? ¿Qué sentir se percibe entre quienes formaron o fueron partícipes de alguna manera para pintar ese cerro, hermano? La experiencia propia, hermano, tanto con los pastores como con las iglesias, que hubo un toque de un avivamiento de la ciudad que quedó para siempre. Porque yo a mis hijos no, el maestro que está aquí de director, él fue de los niños, era un adolescente, es el mayor, y los otros también, y andaban los tres hombres. Otros son pastores, estos son pastores y maestros, este es pastor y maestro. Y hay muchos pastores que fueron de niños. En las diferentes denominaciones hay pastores que fueron a pintar el cerro. Y ya no los conozco, pero sé de quién vienen. Que el Espíritu de Dios ahí está, porque están... Ahora, crecieron muchos lugares. Que no hay masivos, no, pero que hay muchos sí. Y ahí está lo masivo, ahí se vio lo masivo de la iglesia en el Benito Juárez. ¿Se ha podido ver un avivamiento similar a ese tiempo? No. ¿Qué nos estará faltando? Pues yo no sé qué faltará, pero yo siento que Dios está aquí. Tengo el avivamiento, yo lo espero. Eso sí, yo lo espero, otro más grande que aquel. No en el contenido, porque el Espíritu Santo es el mismo. ¿Sí? La palabra de Dios es la misma. Pues oiga, nunca vamos a comparar con el del Pentecostés. Claro. Ni con el de Susa, ni de Peteca Kansas, ni con Pensacola. Pero yo lo espero, yo no. Yo estoy haciendo lo que Dios me dio en mi avivamiento. ¿Qué satisfacción le deja el haber estado en ese tiempo? Dejarle a mi país unos hijos cristianos, con doctrina desde raíz, desde educación temprana, hasta profesionistas. Un legado que nos está dejando por generaciones. Sí, es bíblico. Lo que para algunos entonces en aquel tiempo fue algo como una locura, como algo muy atrevido, algo imposible, algo que no se comprendía el sentido de pintar un cerro. Hoy podemos ver que nos ha dejado una enseñanza ya por años. Yo creo que este mensaje que está en el cerro va a durar hasta que Cristo venga. Y dando fruto todavía. Porque yo me encontraba por allá, me encontraba en gente de Nueva York, entonces, y dice, oye, ¿y cómo le hicieron para pintar allá las letras?
Mira, le digo, yo solo sé que Dios los puso, pero no sé cómo lo hicieron a ellos. Porque yo sí subí al cerro, pero yo no pinté nada. Pero andaba ahí, los llevaba y los traía. Decía el pastor Bermúdez en una ocasión que esas letras van a quedar después de que Cristo venga para aquellos que no aceptaron y recuerden que Sí. por muchos años le estuvo hablando el cerro y sus oídos no quisieron abrir. Sí, va a quedar para ellos. Para nosotros hasta que Cristo venga y para ellos todavía los que no. ¿Qué le diría usted a los jóvenes, a los niños de hoy día de las iglesias sobre ese cerro? Pues que busquen más del Señor mientras pueda ser hallado, porque buscar más del Señor es disfrutar el día que estamos viviendo. Porque cada día que tenemos un día disfrutándolo en el Señor es un día menos para su venida y el privilegio de haber vivido uno más. Tanto que se puede hablar, que se puede recordar de ese cerro que nos ha llevado a tantos países, ¿verdad? Tal vez Ciudad Juárez llegó a ser conocida como en su momento como la ciudad más violenta, pero también ha sido conocida en todo el mundo por esas letras. Por el anuncio más grande del mundo que no es comercial. Un mensaje que ha Ese llegado. mensaje que llega, y yo siempre les decía eso. Y lo digo que lo hizo Dios. Oiga, 75 metros, yo ya me canso caminarlos. Ahora para arriba. Para arriba peor. Hermano, qué tantas cosas, ¿verdad? Podemos nosotros hablar, decir, pero vaya, nos faltaría tiempo en cuestión de narrar tantas anécdotas, historias, vivencias que se tuvieron al llevar a cabo esta hazaña, porque realmente fue algo grande lo que se llevó, ¿verdad? Que ahí está todavía presente, así como la presencia del Señor en nuestras vidas. Pues muchas gracias, pastor. Yo quisiera terminar con esto. A los jóvenes, que viene algo bien precioso. Es avivamiento. Viene un avivamiento. Y a los pastores que todavía están ahí en sus casas, que ya no pueden levantarse, que Cristo todavía tiene un avivamiento más grande. Y yo lo estoy esperando, pero en activo. Yo le doy gracias a Dios porque a mí me llevó más allá del avivamiento de aquí, me sacó de Juárez, porque yo he andado en avivamiento a donde quiera que he ido. Después le podré platicar algo nuevo, pero estoy contento por poder, a los hermanos que no los pude mencionar, son muchos, yo estoy buscando la fotografía de a donde están ahí todos. Si me pongo a ver ahí, mire, así que empiezo a verlos, pues ahí está Gerardo Bermúdez, Moisés Chávez, José Bontreyer, cuando los empiezo a ver, si los hubiera tenido aquí en la mano, pues los hubiera mencionado a todos. Muchos que formaron parte, como dice, unos haciendo una cosa, otros haciendo todos, cada otra. quien en su actividad. Y creo que algo importante ahí veo yo, hermano, que mucha gente que incluso inconversa formó parte de esas letras, simplemente con el aportar a veces hasta el agua que se necesitaba, ¿sí?, para poder llevar a cabo esa es una grande verdad que mucha gente apoyó. Sin ser cristiana o perteneciendo a otra denominación, ellos se prestaron, tal vez Dios movió sus corazones para que todo esto se llevara a cabo.
Le diré que en ese tiempo nos olvidamos de las denominaciones, bendito sea el nombre del Señor. Nos olvidamos todos que, pues un día me llega a Bermúdez y me dice, hermano Padilla, ¿qué anda haciendo usted por acá con nosotros? Le digo, ¿por qué? Dice, pues es que usted, yo lo conocí allá en la Alianza, usted es de la Alianza. Le digo, hermano, pues siempre he estado en la Alianza, yo desde que nací de nuevo. Pero yo pertenezco al grupo donde usted está. ¿Cómo, hermano Padilla? Pues sí, así como está viendo las letras, que Dios hace esa realidad, ¿verdad? Él pensaba que yo era, pues sí, muy miembro de la Alianza y muy fiel. En cuanto estuve allá, ¿verdad? Cuando ya tuve que salir a otros ministerios, porque de ahí nacieron ministerios y grandes. Sí. Pues bueno, hermano, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esas vivencias, por compartirnos, ¿verdad? Aquello que le tocó a usted en particular vivir, ¿verdad? Y que creo que es de bendición y lo será para aquellos que vienen, que necesitan conocer lo que es nuestra historia, no ver solamente un simple cerro pintado, sino qué hay detrás de esas letras, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que de cierta manera se dejaron usar por Dios para poder llevar a cabo esa tarea? Que sea toda la gloria para Dios, Sí. para el Señor Jesucristo. Y que Dios bendiga a todos los pastores, a los jóvenes y a estos. Sí. Pues muchas gracias a ustedes Gracias a usted, hermano. por su tiempo, por estar ahí, por permitirnos entrar a sus hogares, por estar este momento también siendo parte de esta historia que nos ha marcado a muchos por generaciones. Hermano Padilla, Dios me lo bendiga. Muchas gracias por todo, que Dios lo siga Gracias guardando. a usted, hermano. Y pues a la Alianza Ministerial Evangélica de aquí de Ciudad Juárez, pues también le damos un saludo a la pastoral y pues seguimos adelante y nos vemos el próximo programa. Así que mientras y tanto, pues Dios les bendiga, Dios les guarde. Y me deja, no soy el Jesús que antes fui. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas de tu juventud. Tuve amigos y me dejan, no soy el Jesús que antes fui. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas de tu juventud.